Después de un largo camino, al fin se estrenó Thor: Love and Thunder, por lo que tenemos prácticamente terminada la cuarta fase de Marvel. Pero, ¿qué sorpresas nos tiene esta película y por qué los fans nuevamente están divididos entre los que la odian y aquellos que la aman? Para saberlo, quédate en este video. Yo soy Arturo Hasf y antes de empezar quiero invitarte a que me sigas en mis otras redes sociales donde también estoy activo y suelo subir otra clase de contenido. Así que sin más por decir, empecemos con el video. Thor: Love and Thunder es una gran película y así como lo puse en el título del video, la considero una carta de amor hacia los fans del Dios del Trueno. Pero antes de que decidas darle dislike, déjame explicarte el por qué la considero una buena película. Primero, establezcamos algunos antecedentes. Thor ya había sido criticada por muchos por su seriedad y oscuridad en las primeras dos películas, dirigidas por Kenneth Branagh y Alan Taylor respectivamente. Y como aún no se consolidaba como tal el plan de Marvel en la saga del infinito, era prácticamente incierto el destino del personaje, por lo que Thor, al igual que muchos otros personajes del UCM, por falta de planificación, sería víctima de lo que llamo recasteo del director. Y no solo una ni dos, fueron 3 las ocasiones donde cambiaron de director en la trilogía, ahora cuatrilogía. Por lo que muchos conceptos, tanto como el poco desarrollo que se les dio a sus personajes, fueron desechados. A su legado, Taika Waititi llegaría a salvar esta franquicia. Alabado por muchos y odiado por otros, el ganador del Oscar por dirigir la película de Jojo Rabbit fue elegido para dirigir Thor: Ragnarok. Y obviamente, a consecuencia de la crítica de los fans por ese tono oscuro, Taika Waititi decidió darle un giro de 360 grados al personaje, por lo que de serio y oscuro pasó a ser cómico y colorido. Y ya no sabemos el resto. Es un insulto a lo que ha sido la mitología de Thor en Marvel Comics. Siendo objetivos, Thor: Ragnarok no es una mala película, pero sí considero que no era lo que muchos esperaban y que pudo haber sido mucho más brutal, triste y catastrófica. Pero no lo fue, y eso lo entiendo de los seguidores. Pero volvamos con Thor: Love and Thunder. Siendo honestos y viendo el panorama desastroso, por cierto, en el que se le dejó a Waititi el proyecto de Thor, era un reto innovarlo de manera exitosa. Y necesariamente no tenía que contrastar mucho con lo ya propuesto por el UCM. Y Waititi lo logró. En serio lo logró. Literalmente el brother pudo salvar de la muerte al personaje más olvidado de Marvel Studios, es decir, Jane Foster. Y eso es de aplaudirse. Solo le bastó un monólogo de Korg de menos de 5 minutos para desarrollar la relación de Thor y Jane. Y lo hizo mucho mejor que las 2 primeras películas del Dios del Trueno. La versión de Jane Foster de Waititi es carismática, inteligente, empoderada y sobre todo, spoiler sin contexto, la gran Thor, Jane Doctora Poderosa Foster, Mighty Thor, es supremacía total. Y como ya muchos lo dijeron, ella se roba completamente la película. Y como el nombre de la película lo dice, amor y trueno es lo que importa. La película es muy deslumbrante y espectacular, y es descrita por Chris Hemsworth como una comedia romántica fantástica. Pero por momentos es bastante seria. Thor es un personaje muy interesante y por momentos épico, obviamente no al nivel de epicidad como los hermanos rusos lo plasmaron en Infinity War, pero sí un poco, sobre todo cuando pelea contra Gore, e incluso podría decir que cuando se enfrenta a Zeus. Hablando del villano principal, estoy orgulloso de decirles que Christian Bale nuevamente lo hizo perfecto. Gore se une a los pocos buenos villanos de Marvel, y no solo por el potencial de actor que tiene, sino porque está muy bien adaptado y escrito, lo que provoca que empaticemos con él casi de inmediato. Además, el hecho de que la primera escena de la película sea de Gore tiene algo que ver, pero eso lo hablaré en mi reseña con spoilers. Por último, no debemos olvidar lo negativo. Pienso que nuevamente
han dejado a Valkyria en segundo plano. Y por momentos parece que le darán cierto desarrollo, pero lastimosamente no es así. Sobre todo tomando en cuenta que es el nuevo rey de Asgard. Pero nuevamente hablaré más de esto en mi reseña con spoilers. En conclusión, si buscas una película divertida, deslumbrante y épica, esta película es para ti. Es una obra muy bella y conmovedora que nos permite ver por primera vez lo frágil que puede ser el corazón de Thor y que a pesar de fingir que está bien, en el fondo necesita algo tan simple como el amor. Pero si tú lo que buscas es una película seria, con escenas muy épicas y con escenas bastante dramáticas, no creo que esta película sea para ti. El amor. ¡Ah! El amor. Hilando mi reseña sin spoilers, quiero empezar diciendo que me resulta muy interesante lo que Marvel Studios está haciendo en sus recientes proyectos, indagando un poco más en conceptos bastante románticos como lo es el concepto del amor, el cual es el punto central de la trama de esta película, que incluso ya vimos algo parecido con Doctor Strange y su dilema con el concepto de la felicidad. Algo que particularmente no había notado en ningún otro filme de Marvel. Además que se nota que el estudio busca deconstruirse. Visualmente la película se ve espectacular, con esos planos giratorios cuando Jane Foster pelea las locaciones y los cameos de los dioses y esa batalla final en blanco y negro. Son cosas que no se ven mucho en Marvel Studios. La relación de Thor y Jane Foster es bastante hermosa, rivalizando incluso con la relación de Peggy Carter con el Capitán América y Iron Man con Pepper Potts. Más que nada porque se olvidaron por mucho tiempo de estos personajes. Pero todo esto da un giro cuando vemos adaptado el tema del cáncer. Sinceramente yo dudaba si veríamos algo como esto en Marvel, e indagando por YouTube he visto reseñas que afirman que esta enfermedad no está bien explorada en la película, porque está aparentemente maquillada, y puedo entenderlo. Nunca vemos a Jane sintiendo dolor o completamente calva por los tratamientos como suele pasar con ese tipo de enfermedades. Pero considero que simplemente el concepto y la connotación de la palabra cáncer hace entender a toda la audiencia la gravedad del asunto. Incluso los niños lo comprenden, por lo que no era necesario plasmar todo eso para dejar en claro la gravedad del asunto. Y esto me lleva a la muerte de Jane Foster. Sé que muchos, al igual que yo, pensábamos que Jane se transformaría en la sucesora de Thor. Pero oh vaya giro de trama, Jane se sacrifica para salvar a los niños y a Thor. Y entiendo que mucha gente se disgustará, pero tomando en cuenta lo que les comenté de los antecedentes relacionados con la saga de Thor, Taika Waititi estaba muy limitado creativamente. Sin mencionar que Natalie Portman no iba a regresar a hacer películas con Marvel. Y al Taika Waititi perder la oportunidad de desarrollar poco a poco a Jane después de Thor 2, nos arrebató ver una mejor adaptación de Mighty Thor en el cine. Taika Waititi hizo lo que pudo. Natalie Portman, a pesar de no estar de acuerdo con Marvel Studios sobre muchas cosas, accedió a hacer una última aparición. Seamos honestos, Jane Foster murió no porque Marvel quisiera desperdiciar el potencial de Jane, sino que ese potencial ya se había desperdiciado desde que el personaje desapareció de la nada. Y Taika Waititi logró redimir con éxito a Jane y a Portman, dándonos esta gran historia con un inicio y un final. Es más que obvio que Natalie Portman no volverá a Marvel, y estoy muy agradecido con ella por haber vuelto para esta película. Tal y como dije en mi reseña sin spoilers, Gorr es lo mejor de la película, y ahora entiendo por qué cambiaron su aspecto. Y no solo se debió a la petición de Bale para darle una mayor libertad actoral al momento de hacer gestos faciales, sino que también está justificado en la trama, ya que como vimos, Gorr gana y decide revivir a su hija fallecida, pero por el uso de la Necrosword, él muere, no sin antes dejarle la niña al cuidado de Thor.
El rostro de la niña es bastante humanoide, por lo que si Gorr hubiera sido adaptado como un monstruo, sería algo extraño ver a Thor criar una niña con un aspecto similar. Yo sé que suena feo, pero fue una buena estrategia. Gorr es imponente, brutal y en cierto punto terrorífico. Si pudiera decir algo malo, sería que no vimos al 100% la brutalidad del personaje, ya que todas las muertes pasan fuera de cámara y pudo aportar mucho a la película alguna escena asesinando a algún dios sin remordimiento. Pero, lamentablemente, no lo vimos. Aún con eso, Gorr sigue siendo uno de los mejores villanos del UCM. Les dije que iba a hablar más a fondo de Valkyria y cómo nuevamente fue pasada a segundo plano. Por un momento en la película vemos cómo Gorr la confronta, diciéndole un monólogo de cómo los dioses la abandonaron a ella y a sus hermanas, haciéndola llorar. Esperaba que eso fuera el punto de quiebre para desarrollar a Valkyria y contarnos un poco más de lo que sucedió cuando Hela mató a sus hermanas y aparentemente a su pareja. Pero no fue así, ya que al terminar la batalla termina herida y pierde un riñón, y a partir de ahí vuelve a ser una personaje arrogante que no muestra sus emociones, y esto se nota en la manera tan fría en la que se despide de Thor. Pudieron haber hecho una escena donde Thor la aconsejaba, o incluso Jane, y verla por un momento triste o en lágrimas pensando en su pasado. A esto le llamo un completo desperdicio, sobre todo para un personaje tan relevante como Valkyria. Por otra parte, se nos había ticiado en No Way Home que New Asgard tenía problemas burocráticos, y en la película no se le hace mención a esto, lo cual de igual forma me parece un desperdicio, sobre todo porque esto está sacado de los cómics y vemos los conflictos políticos a los que se enfrentan por migrar a la Tierra. Por otra parte, y hablando de otro personaje de acompañamiento en la película, honestamente hubiera preferido que Korg muriera, ya que su aparente muerte casi me hacía llorar, pero rápidamente esa tristeza se fue cuando nos percatamos que seguía con vida. Así que hubiera preferido que hubieran matado al personaje. La hija de Gorr, nacida directamente de Eternity, prácticamente es una diosa, bastante poderosa al parecer. Y me recordó a la película animada de Young Avengers, por lo que podríamos ver cierta inspiración y similitud con esta personaje. Thor ha recorrido un gran camino y al parecer ha encontrado un propósito en su vida, entendiendo que el amor es más que solo dolor, hilando esta escena final con la escena con Star-Lord, concibiendo por fin y dicho por Jane Foster antes de morir el significado de la frase "no cierres tu corazón". La vida le ha dado otra oportunidad de hacer lo correcto, así como no le tuvo miedo a Zeus al darse cuenta que era un cobarde. Thor es un personaje épico y gracioso, pero sobre todo un personaje justo, que busca salvaguardar la vida de los inocentes, y en especial la de los infantes. La escena de los niños es épica, y un homenaje a la primera escena de Odín poniendo el hechizo a Mjolnir. El dios del trueno los motiva a ser fuertes y a luchar como guerreros. Eso es lo que Thor siempre ha representado, tanto en los cómics como en las series animadas. Sé que extrañan al Thor serio y oscuro, pero que eso no les quite la oportunidad de disfrutar esta gran película, ya que este filme es, y sin lugar a dudas, una carta de amor para los fans.